Buen día, mi nombre es Andrés Pachón, estudiante de terapia cardiorrespiratoria de la Universidad Manuela Beltrán y el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de la fisiopatología del infarto agudo de miocardio. Entonces, para poder hablar de esto, primero vamos a definir el infarto agudo de miocardio, que según el consenso de la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2018 lo definió como un daño miocárdico agudo con evidencia de isquemia miocárdica aguda acompañada de un aumento de los valores de troponinas específicas cardíacas, es decir, troponina I y troponina T, con al menos un valor por encima del nivel de normalidad en el percentil 99 del valor de referencia. Pero adicional a todo esto, tiene que cumplir con una de las siguientes condiciones. Estas son síntomas de isquemia miocárdica, síntomas isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas en este mismo electrocardiograma, evidencia de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales de la movilidad del miocardio. Esto lo podemos verificar por lo que es un proceso de un ecocardiograma. Y finalmente la identificación de un trombo coronario por angiografía o postmortem. Entonces, si venciamos alguna de estas condiciones más el daño miocárdico, estaríamos hablando entonces de infarto agudo de miocardio. Entonces, para poder entender lo que es la fisiopatología del infarto agudo de miocardio, primero vamos a hablar sobre la formación de la placa ateromatosa, ya que este sería el principal factor de riesgo y básicamente la principal causa de infarto agudo de miocardio. Entonces, la formación de la placa ateromatosa inicia por un proceso de una disfunción endotelial, que pues inicia por un proceso de una microinjuria del endotelio, que es causada ya sea por un estrés hemodinámico, por bifurcaciones de los vasos sanguíneos, por una hipertensión arterial, por un aumento en la concentración en sangre del LDL, por el consumo de tabaco. Esto lleva a que haya una reacción de defensa inflamatoria del tejido, lo cual conlleva a que se pierda la acción reguladora vasomotora y esto facilita lo que es la adhesión de las plaquetas a la superficie. Entonces, los monocitos se ven atraídos hacia este proceso y pasan hacia las uniones intracelulares. Igualmente la placa se va a hacer permeable al paso del LDL, inhibiendo así la función fibrinolítica. Entonces los monocitos al ingresar al endotelio se van a transformar en macrófagos y cuando el LDL igualmente es filtrado se va a oxidar y es fagocitado por estos macrófagos gracias a los receptores basurero. Esto lleva a que haya una sobrecarga de colesterol esterificado intracelular que va a formar lo que conocemos como células espumosas que posteriormente la conglomeración de las mismas va a llevar a que haya unas estrías grasas. Entonces, el LDL adicionalmente cuando se oxida activa unas enzimas que promueven las síntomas de proteínas como es el factor estimulador de colonias de macrófagos. Esto va a llevar a que se vayan a filtrar más macrófagos hacia el proceso, más células espumosas y por ende va a aumentar el de tamaño de la placa. Entonces, las citocinas que son liberadas por los macrófagos activan células endoteliales que proliferan fibroblastos y células del músculo liso vascular, que sería el CMLV que logramos ver en la imagen. Con esto se va a crear una fibra capa delgada que posee macrófagos activados que van a secretar igualmente más enzimas metaloproteinasas que a su vez van a degradar el colágeno que está presente en esta placa. En el momento en que se hace la degradación de la placa se va a volver más débil hasta que en algún momento va a llevar a una ruptura de la misma. Entonces, esta ruptura puede ser desencadenada por lo que es un aumento de la presión intravascular, aumento de la frecuencia de pulso cardíaco o algún tipo de contracción cardíaca fuerte puede llegar a ser la ruptura de la placa. Esto hace que se vaya a formar trombos, una trombosis secundaria a la ruptura. Esto debido a qué? A que se va a poner en contacto material del núcleo lipídico y necrótico se ponen en contacto con la sangre. En este núcleo hay altas concentraciones de factor tisular, que lo que hace es activar todo el proceso de trombogénesis para aumentar el tamaño del trombo y lo va a mantener ahí pegado directamente al núcleo hasta que en algún momento va a presentar la ruptura del trombo. Esta ruptura del trombo va a llevar a que se haga algún tipo de oclusión por alguna embolia hacia lo que son las arterias coronarias. Sin embargo, no es el único motivo por el cual se puede presentar el infarto agudo de miocardio, ya que podemos ver otro tipo de procesos y otros desencadenantes para el mismo. Entonces, como ya habíamos hablado, aterosclerosis, desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno, también nos puede llevar a lo que es un vasoespasmo o difusión coronaria microvascular. ¿Esto qué significa? Que el endotelio se va a contraer disminuyendo la luz
por la cual pasa la sangre y esto puede pasar en las coronarias. Esto hace que disminuya el aporte de oxígeno, la irrigación sanguínea al corazón, llevando a un proceso de infarto. También se puede presentar una disección coronaria no aterosclerótica, que sería definirla como el proceso en el cual se disminuye la luz del vaso sanguíneo, pero pues no es por un proceso de aterosclerosis, sino cualquier inconveniente que pueda presentar el subendotelio que nos pueda disminuir toda la luz del vaso. Finalmente encontramos lo que es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Eso significa que el corazón está necesitando más oxígeno del cual el cuerpo le está aportando, ya sea por algún proceso igualmente de vasoconstricción a nivel sistémico, por algún proceso respiratorio que esté disminuyendo el aporte de oxígeno. Estos también serían procesos los cuales nos pueden llevar a un infarto agudo de miocardio. También hay que tener en cuenta que hay muchos factores de riesgo, como puede ser la trombosis espontánea, que puede ser por algún tipo de proceso de enfermedades hemodinámicas, por cirugías, que también se puede llegar a generar algún proceso de algún espasmo o que pueda llevar a algún proceso de embolias. Entonces, este tipo de cosas también nos pueden llevar al proceso de infarto agudo de miocardio. No siendo más, entonces presento la bibliografía trabajada y presentada para el proceso. Muchas gracias.